Y comenzamos. Ya, entonces, nuestra segunda unidad a estudiar es álgebra y funciones, ¿ya? Dentro de lo que es el álgebra existen varias ramas en sí, como está el álgebra abstracta, pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que es el álgebra elemental y vamos a ver conceptos básicos de ello. Pero para eso, les voy a pedir que realicemos un ejercicio como para poder mantenernos activos y empezar a despertar. Y les pido que pongan atención en esta imagen y que ustedes observen y encuentren las 8 diferencias de esta imagen. Observen. Unas zapatillas al lado de la cama. Ya, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un minutito para que ustedes puedan observar y les voy a dejar y les voy a permitir que ustedes realicen anotaciones en la pantalla. Entonces, una vez que yo les digo, ustedes me van indicando. ¿Ya? ¿Hay algunos que ya lo encontraron? Ya, ahí me dice Jesús. Ya, ahí pueden. Tengo ahí Erlan. Ya, Génesis. Súper. Tairis. Ya, ahí dice ya que nos está faltando un paraguas. Ya, vamos a ir revisando. Acá Jesús dijo que teníamos esta imagen y acá no la tenemos. Súper, ahí tenemos una diferencia. Génesis marcó acá la bufanda y esta parte acá de la bufanda está más adentro de la cama. Súper, ya llevamos 2 diferencias. Hay alguien, no recuerdo quién fue, que marcó el asunto del paraguas, que no estaba acá. Tenemos acá este de acá, que es María Fernanda, creo que es, Osorio, que marcó acá los libros que nos estaban faltando, ¿sí? Ya llevamos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y nos está faltando uno. Eso, muy bien, Víctor. Ahí está, Aaron. La silla, como que la silla está más, en una imagen está como más hacia afuera y otro está más hacia adentro de la imagen. Está corrida la silla, ¿cierto? Súper. Pero después es una estupidez. ¿Qué cosa? Lo de la silla. Pero depende de la imagen, pues, porque igual puede cambiar o la imagen de atrás, a lo mejor de la alfombra, pero es la silla la que en sí está corrida. Ya, súper, chiquillo. Era un ejercicio para que nos activáramos y tuviéramos esta memoria visual para comenzar nuestra clase. Súper. Ya, ahora yo voy acá, voy a borrar sus anotaciones para comenzar. Ya, pues Jesús. ¿Sí? Pues sin querer quería borrar. Ya, pero yo las borro, tranquilo. Ya. Entonces, el objetivo de la clase, igual es un poco ambicioso, pero debido al tiempo que nosotros en sí tenemos, espero alcanzar, es introducir los conceptos básicos de álgebra como lo que es el término algebraico y lo que es una expresión algebraica. Y aquí hay que tener claro también cuál es la diferencia entre un término y una expresión. Y nuestro segundo objetivo, entonces, a estudiar, que creo que podamos alcanzar, es reducir términos algebraicos que incluyen ya sea la suma o resta. Después, más adelante, vamos a ver lo que es la multiplicación de los términos algebraicos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es el álgebra? Si vamos a trabajar todo lo que es término algebraico, expresión algebraica, va lidiado a lo que es el álgebra, que es la unidad que estamos trabajando. Hay algunos que me decían que era como una incógnita dentro de las definiciones que me habían puesto anteriormente. ¿O alguien me puede escribir nuevamente o decir algo por el chat para que vayamos formando esta definición? Cuando les pregunto qué es el álgebra, profe, es muy difícil el álgebra, me habían dicho. Otro me dice descifrar el número que falta a través de operaciones contrarias. Entonces me dice ahí como que descifrar un número. Yo creo que ahí lo asocian un poco con las ecuaciones. Dicen ahí descifrar un número, claro.
cuando me dicen de las operaciones contrarias. Y en sí está bien, porque es parte en sí de la álgebra, porque una ecuación, ¿qué está involucrada ahí en una ecuación? Cuando me dicen hablar de descifrar un número, ¿qué no sabemos nosotros? ¿Cómo se llama eso? X. Ya, X. Uno tiende a llamarlo siempre X, y X es una letra. letra, la cual para ustedes es su incógnita, ¿cierto? Una incógnita. Ya, entonces nosotros estamos trabajando así como dijo, es una letra. Y el álgebra se caracteriza por tener letras y otra cosa más. ¿Cuánto hablan ustedes? Supongamos que yo le pongo así 3x más 2 es igual a 5, por ejemplo. Letras. Tenemos letras, hay una letra. ¿Y qué más podemos tener en esta expresión? Números. Números. ¿Qué más? ¿Qué se observa que hay aparte de letra y de número? ¿Signos? Signos. Súper bien. Entonces el álgebra, en la matemática, si bien los números, ustedes saben que trabajamos en el eje de números sumando, restando, operando, eso se llama aritmética. En cambio en el álgebra, nosotros ahora comenzamos a usar letras, aparte de números, y los signos, ¿ya? Se nos agregan las letras. Y estas letras también reciben el nombre de variable, las cuales pueden representar a cualquier número, ¿ya? Si nosotros queremos definir así, como de forma más conceptual lo que es el álgebra, es una rama de la matemática que emplea números, letras y signos. ¿Ven? Lo que ustedes me dijeron. Para hacer referencia a las distintas operaciones aritméticas que se van a realizar. Como yo les dije que habían varias como ramas del álgebra, el álgebra que nosotros vamos a estudiar es el álgebra elemental. El álgebra elemental es el que emplea las operaciones aritméticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, ya que a diferencia de la aritmética, ¿qué es lo que ocurre acá en el álgebra? Es que nosotros nos vamos a usar o nos vamos a valer de símbolos, ¿ya? Vamos a ocupar letras como X, Y, A, B, etc. Y siendo los más comunes en lugar de usar números. Profesora, los valores son, sí, las letras son valores incógnitos, así como la X en las ecuaciones. Sí es parecido, cuando nos aparece una igualdad, estamos frente a valores incógnitos. En cambio, cuando nosotros tenemos una expresión algebraica, vamos a tener una letra, ¿ya? Por eso, esa letra es una variable. ¿Se entiende? Cuando me hablan de valores incógnitos, ojo, valores incógnitos es porque estamos trabajando frente a lo que es una ecuación. Va a haber una igualdad. Pero cuando trabajamos con las letras se le llama variable. Y esa variable puede tomar en sí, depende si es que una igualdad puede tomar diversos valores. Pero es la idea de que nosotros podamos expresar de forma generalizada una expresión. Por ejemplo, dentro de lo que es el álgebra elemental, ¿cómo la puedo ocupar? Así. Nosotros vamos a ocupar lo que son los signos. Todos los signos matemáticos van a estar involucrados en el álgebra, que ustedes conocen. Igual, diferente, mayor, menor. Van a haber otras simbologías. Y el álgebra se ocupa principalmente ya sea para poder definir una función o una expresión en sí, un concepto matemática. Acá tengo lo que es la definición formal de lo que es una función, que ustedes, no sé si el año pasado trabajaron los que eran las funciones lineales, que se ven un poquito, o la vamos a trabajar igual este año. De forma formal se podría escribir así: f, esto de acá, es contenido en a por b, es una función de a en b, si y solo si, para todo x existe, ¿ya? Pertenece a, y existe un único y perteneciente a b, tal que mi x y mi y pertenecen a f. ¿Ya? Eso es una definición de función. ¿Y dónde está involucrado lo que es el lenguaje algebraico? Estamos usando letras para generalizar cualquier valor y estamos usando la simbología de pertenencia, ¿ya?
Otra manera en la que usamos el álgebra, por ejemplo, es para poder descifrar acá lo que es una inecuación, ¿ya? 5x menos 3 es menor o igual a 2x más 6. ¿Ya? Esta es otra manera de expresar lo que es un álgebra, o simplemente a través de una expresión algebraica. 8x al cuadrado más 3x más y menos 2. Y observamos entonces que está involucrado lo que son los números, las letras y los signos. ¿Sí? Cuando nosotros lo llevamos a una igualdad de algo, es porque vamos a tener resultados para esa incógnita, si es que llegáramos a ver, como me preguntaba Noemí por interno, ¿ya? Pero no es necesario siempre encontrar un valor. Observamos acá que simplemente tenemos una expresión, ya donde están involucrados lo que son los números, las letras y los signos. ¿Se entiende? ¿Sí? Recordar que si tienen dudas me levantan la manito. Ya. Comenzamos acá a trabajar entonces. Pueden poner ustedes, si es que tomaron apuntes, no sé, si es que alcanzaron a tomar apuntes de este título que es el álgebra. Ahora vamos a describir los conceptos básicos del álgebra. Y uno de los conceptos básicos es lo que es el lenguaje algebraico, ¿ya? En donde se emplea esto, donde vamos a emplear los números, los signos y las letras. El lenguaje algebraico se basa en el uso de letras y relaciones matemáticas para generalizar diferentes situaciones. Por ejemplo, si a ustedes le piden describir el perímetro, tenemos nosotros acá el perímetro de P de un cuadrado de lado A. O sea, a nosotros nos están diciendo que el perímetro lo designaron con la letra P, de forma general, pero de un cuadrado de lado A, es decir, un lado cualquiera puede ser este. Entonces nosotros, si recordamos lo que es el cuadrado, nos están diciendo que vamos a tener un cuadrado de lado A. Y ustedes saben que un cuadrado tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, si tiene un lado A, este lado también va a ser A, este lado también va a ser A, y este lado también va a ser A. O sea, A puede tomar en sí cualquier valor y estamos generalizando para este lado del cuadrado, ya con la letra A. Aquí estamos ampliando lo que es el álgebra. Y como ustedes saben que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica, el perímetro entonces va a ser A más A más A más A. ¿Cuántas A nosotros tenemos acá al momento de sumar? 4. 4A. Entonces, por eso que se caracteriza que el perímetro de un cuadrado es 4A. Y aquí estamos aplicando álgebra, ¿ya? Entonces, a través de un lenguaje algebraico que nos preguntan el perímetro P de un cuadrado del lado A, ¿cómo se puede expresar en un lenguaje algebraico? De la siguiente forma. Y así después ustedes han conocido lo que es la fórmula del perímetro de una circunferencia, han sabido también lo que es el teorema de Pitágoras, donde se generaliza y aparecen estas fórmulas. ¿Y qué lenguaje hay ahí? Un lenguaje algebraico. ¿Ven? Lo están ocupando constantemente lo que es el lenguaje algebraico. Y hay situaciones de la vida diaria que también son aplicadas y se pueden representar a través del lenguaje algebraico, ¿ya? Que vamos a ver ahora y vamos a ejercitar eso. Expresamos entonces el lenguaje algebraico las siguientes situaciones, a las cuales las situaciones de la vida diaria, cosas así, le vamos a llamar un lenguaje natural. Y las vamos a representar nosotros entonces en un lenguaje algebraico. Si nos preguntan por el doble de un número, ¿cómo nosotros lo podemos representar en un lenguaje algebraico? El doble de un número. 2 por. 2 o sea, por. Y ahí nos no, faltaría, cuando nos dicen de un número, ese número puede ser Cualquier letra. cualquier letra, ¿cierto? Porque puede ser cualquier número. Uno como tendencia siempre usa la X, pero también pueden ocupar la M, la L, la P, cualquier letra. Así que, ¿cuál podríamos ocupar? Si me dicen el doble de un número, me dijeron 2 por... ¿Qué podemos 2 ocupar? por A. 2 por A, ¿sí? Eso sería el doble de un número. Perfecto.
Ahora si me preguntan por este lenguaje algebraico, ¿cuál sería el lenguaje natural? ¿Qué estaría representando este 3 por X? 3 veces. 3 veces. Exacto, 3 veces o el triple, ¿ya? El lenguaje natural, de forma más exclusiva, por decirlo así, porque 3 veces no está mal, ¿ya? Pero 3 veces, ¿a qué se refiere en sí? Cuando ustedes me dicen 3 veces, va asociado a la potencia, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso, que sería así, X por X por X. Eso sería 3 veces. Pero este sería el triple de un número, ¿sí? Como dijo Antonia. Ahí puede ser cualquier número y nosotros dimos el valor de aquí de X. O podría ser el triple de X, ¿ya? Ya que está ahí ya la letra dada. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que tenga dudas hasta el momento? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. Profesora Bárbara, ¿designamos a algún estudiante que nos ayude con la tercera situación? Ya. Empecemos con María Osorio. Ya. María Fernanda. ¿Cómo sería representado el lenguaje algebraico un número aumentado en 4? Cuando nos hablan de aumentado. Un número aumentado en 4. Por ahí me dicen 4b. Ahí sería el cuádruple de un número, Aileen. Un número multiplicado por 4. Ya, todos piensan muy similar, que dicen un número aumentado en 4. Me están poniendo en sí como 4b, por ejemplo. Un número cualquiera multiplicado por 4. ¿Ya? Y aquí en realidad es como el cuádruple de un número, pero nos están diciendo un número aumentado en 4. Es decir, que un número exacto le estamos aumentando 4 unidades. Sería, tenemos un número, bien Sofía, un número cualquiera, lo podemos poner, Sofía va a ponerle acá, y le vamos a aumentar, y ustedes saben que el aumentar, ¿a qué operación va asociada? A la suma. A la suma, ¿sí? Aumentamos en 4. Esa es la expresión, ¿ya? Si no hubieran dicho el cuádruple de un número, ese sería 4b, por ejemplo, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces esto no corresponde. ¿Y Ya. por qué K? ¿Por ¿Por qué qué K? la- Porque K me lo puso en sí Sofía por interno, ella dio la respuesta correcta. Entonces yo puse K como recordar que un número puede tomar el valor de cualquier letra, ¿sí? Puede ser cualquier letra. Entonces Sofía puso la K. Podríamos haber puesto la X más 4 o A más 4. ¿Se Lo que pasa entiende? es que normalmente se ocupa la X, la Y, la A, la Exacto. B. Entonces yo creo como que se pierden un Podría poco ahí ser con la K. así, más 4. Podría ser así, más 4. Eso significa. ¿Sí, Aileen? Ya lo entendí, sí, sí. Ya, súper. Recordar que el lenguaje algebraico, para representar un número, ustedes pueden tomar cualquier letra. Pero obviamente, como dice la profesora Bárbara, por una cosa de continuidad, por el hecho de estar repetitivamente en los ejercicios viendo, se ocupa la X, la Y, la A, la B. ¿Sí? Ahora, con respecto a lo que nos preguntan, el sucesor de un número. ¿Cómo se podría representar el sucesor de un número? +1. Más 1, perfecto. Dairis también me puso más 1. Súper bien, chiquillo. Oye, la verdad es que estoy contenta con ustedes. Hasta el momento, vamos súper bien. Me ponen ahí X más 1. Súper. X más 1. El sucesor de un número. Para aquellos a lo mejor que no lo ven, me ponen A más 2.
¿Por qué me pusimos a más 2, el sucesor de un número, Aileen? Ay, creo que me equivoqué. Ya, pero ojo, pensemos de que si nosotros tenemos el 3, después el sucesor de un número, el que viene después, ¿cuál sería el sucesor de 3? 4, 4. ¿cierto? El sucesor de 4, ¿cuál sería? 5. ¿Cierto? Pero el sucesor de Ahora, 1 sería. exacto. sirve? Sí. Es que eso, supongamos que ahora mi X, mi 3, nosotros le vamos a designar X, nosotros no conocemos. Entonces, ¿cómo llegamos al sucesor de la X? ¿Qué tendríamos que sumar para el sucesor? Aileen. Si al 3 le ponemos X, supongamos que nosotros no lo conocemos. ¿Cómo yo identifico ahora el valor del 4? Porque el sucesor del 3. El ¿Cuánto sucesor del tendrías que 3 sumarle a ese 3? es 4. ¿Qué habría que sumarle a este 3 para llegar al 4? 1. 1, ¿sí? Entonces la expresión quedaría así en 1. Entonces este X puede tomar cualquier valor que al momento de sumarle 1 vamos a llegar al sucesor. Por ejemplo, supongamos que mi X es igual a 7. Lo reemplazamos en este X más 1. Entonces yo sé que el sucesor de 7 va a ser 7 más 1 es 8. Entonces, una expresión de forma generalizada para representar el sucesor de un número es X más 1. ¿Se entiende? Siempre le vamos sumando un 1 para encontrar el sucesor. ¿Sí? ¿Estamos, no? ¿Se entiende? Me dicen no entendí. Ya. Voy aquí a borrar. Cuando yo pregunté esto, supongamos que aquellos que respondieron bien, los felicito, les pido unos minutitos de paciencia para poder explicar a los compañeros que todavía no entienden cómo quedaría expresado el sucesor de un número. Señor Denis Soto, si yo le pregunto, ¿cuál es el sucesor de 10? 11. 11. ¿Cuál es el sucesor de 11? 12. 12. ¿Qué estamos haciendo para encontrar el sucesor de 10? ¿Qué hizo para encontrar el sucesor de 10? Vi el número que venía después. Y al momento de ver el número que viene después, ¿qué está haciendo de 10 y 11? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Sumando 1. Sumando 1. ¿Se entiende, Denis? Sí. ¿Sí? Entonces aquí sumamos 1. A este número, del 11 al 12, le estamos sumando 1. ¿Se entiende? Entonces, si me preguntan el sucesor de un número, y un número nosotros estamos diciendo que puede ser cualquiera, es decir, le estamos dando una letra, ¿cuál sería su sucesor entonces? El 1. Si el X Sumado. puede tomar cualquier valor, ¿qué tendríamos que hacer? Si para encontrar el sucesor, ¿qué estamos haciendo? ¿A 10 que le hicimos? Le sumamos un 1 para encontrar el 11. ¿Sí? Al 11, para encontrar el 12 que hicimos, para encontrar su sucesor, le sumamos un 1. Entonces, si queremos encontrar el sucesor de un número cualquiera, que este número cualquiera nosotros lo designamos con una letra, porque puede tomar cualquier valor, y escogí la letra X. Entonces, ¿cómo puede quedar escrito la expresión para encontrar el sucesor de este número? Más 1, ¿no? Exacto, pues. Le sumamos 1, entonces me queda X más 1. Eso es. Esa es la expresión de la forma algebraica. Si les preguntan cuál es el sucesor de un número y representarlo en lenguaje algebraico, nos quedaría X más 1. Se le suma 1. Y ustedes X lo pueden reemplazar por cualquier letra A, B, C, pero siempre va a ser la expresión sumado 1, porque eso es lo que es el sucesor. ¿Se entiende ahora? Y tener claro el concepto de sucesor también, chiquillo, quizás algunos no. El número que va después, tipo 10, 11. Sí. Exactamente, ahí. Exacto. Antecesor es
9. Exacto, Antecesor, el antecesor, el que va antes. que viene antes. Claro, entonces si supongamos que acá ya hablando del antecesor Aileen, te preguntan, ¿cuál es el antecesor de un número? Sería X menos 10 Sería menos 1. Pero sería exacto. un X menos 1. Muy bien, súper, eso es. Y por ahí me respondieron igual Sofía, Dairis, esa sería la representación. ¿Ya? 1, ¿no? Sí, es X menos 1. X menos 1. Sí, la vamos a escribir acá como otro ejemplo. Se va entendiendo de cómo nosotros una situación que nos presentan, escrito así, o si yo los digo en palabras, el lenguaje natural, ¿ustedes cómo lo van a representar en un lenguaje algebraico? ¿Vamos entendiendo? Voy a poner acá un D asterisco como el antecesor de un número. Entonces ustedes me dijeron que sería entonces X menos 1. ¿Sí? El antecesor de cualquier número. X menos 1. Súper. Veamos otro ejemplo para que esto vaya quedando un poco más claro. Ya, nos dice una quinta situación. Y aquí, profesora Bárbara, ¿qué podríamos designar que nos ayude? Ahí está el antecesor de un número. Se me había olvidado que lo había escrito. Ya lo tenemos. Y ahí nos ayudó Aileen. X menos 1. Ahora, ¿a quién podemos designar para que nos ayude con la... O sea, con Ya, la... Miguel Retamal. Ya, Miguel Retamal. Miguel, si nos aparece el lenguaje algebraico, esto que tenemos acá, ¿cómo nosotros lo podemos llevar en lenguaje natural? ¿Cómo se lee? Lo estuvimos viendo igual en potencia. Al cuadrado. ¡Elevado! Elevado. Aileen, ya por lo menos ahí estamos elevado al cuadrado, está casi involucrado. ¿Cómo quedaría eso? Miguel está, ya le ayudaron más o menos, pero ¿cómo armamos el lenguaje natural, la frase? Considerando que este X puede ser cualquier número. Miguel Retamal está. No está, parece. Quiero recordar que la participación es súper importante. Y yo tengo acá sus listas. Yo les voy poniendo un puntito a quienes van participando, ¿no? Profe, ¿sería un número elevado a 2? Un número elevado a 2. Ya, puede ser eso. Un número elevado a 2. Daphne también me pone así. Sofía también me habían escrito por ahí. Un número elevado a 2. Un número elevado a 2. ¿Ya? ¿De qué otra manera ustedes podrían escribirlo? Eso está bien, pero también hay otra manera de poder representarlo, que lo van a comenzar a ver. ¿Cómo se llama por ahí? Alguien me había dicho antes una Un palabra. número al cuadrado. Al cuadrado. Un número al cuadrado. Yo Miguel, leí no tengan miedo a responder. Chiquillo, acá, por favor, si ustedes tienen miedo a responder o creen que están equivocados, es la única manera de que yo puedo corregirles también y de verdad y saber qué es lo que están aprendiendo, si lo estamos aprendiendo bien o no. Yo les digo, las preguntas equivocadas, las respuestas equivocadas, a mí la verdad son más valiosas a lo mejor quizás que una respuesta que esté correcta, porque ahí uno puede interferir y darle la indicación de por qué a lo mejor se equivocaron y no repetir ese error constantemente, ¿ya? Yo no los voy a criticar, no nos vamos a burlar tampoco, porque la idea es que todos vayamos aprendiendo de las respuestas y de lo que ustedes van opinando, ¿ya? Me estaban diciendo, ya, por ahí alguien me pidió permiso para ir al baño, puede ir, y me estaban hablando del cuadrado, y esa era la palabra. Perfecto. El cuadrado, entonces, nos va a quedar de un número. ¿Sí?
Esa es la otra manera también de representarlo. Jesús, ¿me quiere decir algo? ¿Sí o no? Sí, pueden ir al baño. Ya. Entonces esto quedaría, ustedes lo van a, es difícil que a lo mejor de forma escrita digan un número elevado a 2, ¿ya? Uno lo expresa, pero ahora más, como vamos a entrar en lo que es el lenguaje algebraico, una forma más cotidiana de ver esta expresión sería el cuadrado de un número, ¿ya? Ahora, si nos presentan esta segunda expresión en el lenguaje algebraico, ¿cómo nosotros lo podemos escribir en lenguaje natural? Profesora Noemí, ¿a quién podríamos designar? Que nos Vamos a ayude. nombrar a Ana Sofía Araneda. Ya, Sofía. Yo sé que la Sofía está ahí atenta porque ha respondido casi todo por interno. Ya, Sofía. ¿Cómo podríamos representar esta expresión algebraica en un lenguaje natural? Justo es lo que no sé, profe. Ya, pero hay personas que podrían estar ayudando por ahí. Me dicen, por ahí Dairis. Hay otros que ya lo saben, la segunda parte de un número. Ya. Hay unos que responden la mitad de un número. Hay otros que respondieron, ya, otros se fueron, adelantaron mucho. Un número partido en 2, fracción, un número dividido en 2 o la mitad de un número. La X mitad de un número partido en 2. ¿Cómo sería más bonito? ¿Un número partido en 2 o la mitad de un número? La mitad de un número. La mitad. La mitad de un número, ¿sí? Nosotros igual un número partido en 2, el partido lo usamos en sí de forma más coloquial, yo como profesora de matemática, pero si viene un matemático así, a mí me degolla, por decirlo así, ¿ya? Si es para el hecho de que ustedes puedan entender, pero es la mitad de un número. La mitad de un número. Oye, tío, van súper bien. La verdad es que me siento contenta por la participación. Ya. Y yo sé que hay varios que ya han respondido la letra H, así que profesora Bárbara, designemos a otro estudiante. Ya. Damián Pardo. Ya. Damián. Damián está. ¿Está en Damián? Sí. Todo lo que participan, ya sea por chat o por interno, van teniendo un puntito por la participación. Ya, Damián está. ¿Está Damián o no? ¿No? Parece que no está. No, no está. Escojamos a otro estudiante. Ya, entonces Ana Antonia Carrasco. Ya, Antonia Carrasco. Anto, ¿cómo quedaría expresada la tercera parte de un número? Había pensado en como X partido en 3. Perfecto, eso. X partido en 3. Esa es la tercera parte de un número. Súper. También esto se puede ver representado a lo mejor así como un tercio por X. ¿Ya? Es lo mismo. Porque uno cuando multiplica hacia el lado, 1 por X nos da X y abajo en el denominador nos quedaría 3. ¿Sí? Profe, esto me suena como a fracción. Sí, pues una fracción en realidad cuando hablamos de la parte de algo, la mitad de un número, la tercera parte de un número, la cuarta parte de un número, ¿sí? Bueno, estas son situaciones así que nosotros podemos encontrar y las podemos representar como un lenguaje algebraico. ¿Dudas hasta el momento? ¿Consultas? ¿Se va entendiendo? ¿Con un dedito hacia arriba, reacciones? ¿Sí? Ya. Entonces, ya. Primer concepto, entonces, básico del álgebra, lenguaje algebraico. Vamos por el siguiente concepto. Un término algebraico. ¿Alguien había escuchado antes esto?
término algebraico? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? Ya. Si no lo recuerdan, ya tenemos lo que es el lenguaje algebraico, de cómo una situación nosotros la llevamos y la expresamos a través de números y letras, ¿ya? Dentro de lo que es un término algebraico, se llama término algebraico a un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de la multiplicación y o división. Solamente esas dos operaciones están involucradas al momento de definir lo que es un término algebraico, ¿ya? Tenemos entonces nuevamente un conjunto de números y letras que se relacionan entre sí por medio de multiplicación y o división, para que ustedes escriban como segundo concepto básico en sus cuadernos. Dentro de lo que es el término algebraico, vamos a observar como es un conjunto de números y letras que va a tener componentes. Entonces, ¿cuáles van a ser los componentes de este término algebraico? Nosotros vamos a tener acá lo que está en círculo, en celeste, lo que se llama coeficiente numérico. Está formado por entonces un conjunto de números, y aquellos números, solamente la parte que contiene números, es lo que se llama coeficiente numérico. Y vamos a tener lo que es un factor literal, que es el otro componente que va asociado a la letra, ¿ya? Dentro de lo que está el coeficiente numérico, vamos a encontrar lo que es el signo, ¿ya? Si es positivo o negativo. Si es positivo, ustedes saben de que el signo se omite. Y dentro de lo que es el factor literal, está compuesto por lo que es la variable, que también recibe el nombre, nuestra letra, variable, y el exponente. Hay otros textos que le llaman grado, ¿ya? Pero exponente. ¿Sí? Entonces, el término algebraico, nuevamente es un conjunto de números, lo cual es el coeficiente numérico, y las letras es el factor literal. Cada uno de ellos tiene igual estos otros componentes, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que yo les voy a estar pidiendo? Es que ustedes me identifiquen cuál es el coeficiente numérico y el factor literal. ¿Lo habían visto esto, chiquillos? ¿Sí? ¿No? No, yo no. ¿No? Ya. ¿Y cómo nos dice que este término, esto, lo que tenemos acá, menos 3a elevado a 4, ¿sí? Están en sí separados o relacionados entre sí a través de la multiplicación o la división. En este caso, hay acá un por escondido, una multiplicación, que no se ve, pero está involucrada en ella. Ya uno, de forma cotidiana, como ustedes lo ven en los libros, simplemente lo vamos a ver así, menos 3a elevado a 4. ¿Pero qué está diciendo esto? De que vamos a tener menos 3 veces a elevado a 4. ¿Ya? Ahí está multiplicado por a elevado a 4. ¿Sí? Yo les doy unos minutos para que tomen apunte, para que escriban en sus cuadernos los componentes y la definición de un término algebraico. Ya. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser expresado así. X, Y, y ahí tenemos el por que está escondido entre ellos. Esa es la operación que hay ahí. ¿Sí? XY, 2a al cuadrado de b. Entonces ahí observamos que siempre hay ahí una multiplicación. Menos 0,3 por c.
¿sí? Que se lee al final menos 0,3c. Y aquí tenemos involucrado una multiplicación, una división, que es otra manera, y estos son términos algebraicos. Cada uno de ellos es un término algebraico. 3a partido en p, m elevado a 12 por n, partido en 9, ¿sí? Aquí, para recordar que hay una operación involucrada entre medio de ellos. En este caso son las multiplicaciones, y acá tenemos una multiplicación y aparte está la división, ¿ya? Pero uno de forma cotidiana lo va a empezar a ver así, ¿ya? Donde se omite ese por, pero ustedes saben que está ahí, que está presente. Ahora, si en estos ejemplos yo le pido encontrar cuál es el Cn, que corresponde al coeficiente numérico, y al Fl, el factor literal de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el primer caso que tenemos xy, ¿cuál sería el coeficiente natural? O sea, el coeficiente numérico, ahí sí. ¿La X? La X es una letra o un número. Una letra. Es una letra. Entonces recordar que nosotros tenemos lo que es el coeficiente numérico, y como dice la palabra, va a estar involucrado los números, y lo otro es el factor literal, ya como lo tenemos acá en el esquema. En verde está seleccionado todo lo que es el factor literal, y en celeste todo el coeficiente numérico. Entonces, y aquí vamos a poner una observación. Si el coeficiente numérico no está escrito, entonces es un 1. Vamos a tener un 1 cuando no existe a lo mejor algún número. Y si el exponente no está escrito, entonces el exponente es porque es un 1, como es el primer caso de esta situación que les puse como ejemplo. ¿Tenemos un coeficiente numérico? ¿Aparece un número acá en esta expresión? ¿Sí o no? No. No. Entonces, como no hay un número, ¿a qué va a corresponder? Al que se ve. Al A 1. a 1. Es porque hay un 1 escondido ahí adelante, ¿ya? Entonces el coeficiente numérico es 1, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos un número en una expresión algebraica, es porque hay un 1 ahí. Y lo mismo ocurre con los exponentes. Si solamente nos aparece la letra y no nos aparece el numerito arriba, es porque hay un 1 que está escondido ahí, ¿ya? Hay un 1 escondido ahí y hay un 1 escondido ahí. Por eso, dentro de las segundas observaciones, que son súper importantes, yo les pido ahí, cuando las escriban, también las destaquen. Si el exponente no está escrito, entonces es un 1, ¿ya? Ya encontramos entonces, por esta observación, de que el coeficiente numérico va a ser 1. Yo voy a borrar para que no se pierdan. Y le voy a poner otro color, para que identifiquemos eso. Entonces va a haber aquí un 1 escondido, y los 1 en los exponentes por las observaciones que tenemos aquí. Entonces, tenemos ya el coeficiente numérico de esta expresión, que sería 1, de este término algebraico. Y el factor literal, ¿cuál sería? X. X, ya tenemos 1. ¿Y qué más? ¿Hay más letra o no? ¿La Y? La Y. ¿Sí? Ese es el factor literal. Recordar que el factor literal, como dice la palabra, son todas las letras que tenemos involucradas, incluyendo también su exponente. Factor literal acá, entonces, en el ejemplo que les puse es a elevado a 4. ¿Ya? Veamos el segundo caso. Si nos dicen 2 al cuadrado de b, ¿cuál sería el coeficiente numérico? 2. 2. Muy bien. ¿Y cuál sería el factor literal? AB. AB. ¿Y esa A está solita?
Está elevado a 2. elevado. Eso también es parte del factor literal, ¿ya? ¿Alguien quiere ayudarme a hacer el tercero? A reconocer lo que es el coeficiente numérico y el factor literal. 0,3. ¿Ya? 0,3. ¿Y qué ocurre acá adelante? ¿Negativo? Es negativo. Entonces el factor numérico también va involucrado el signo, ¿ya? Ya, es menos 0,3, perfecto. ¿Y ahora el factor literal? Sí. C. Súper. ¿Sí? Veamos este otro caso. Este caso está un poquito difícil. ¿Cuál sería el factor numérico? 6. 6. ¿Hay un 6 ahí? 3A. Sería 3. ¿Pero qué pasa con la A? Es un número, ¿no? Estaría en el coeficiente numérico, ¿no? No. No, No. no. Sería ¿No? 3. Ahí estamos bien. ¿Y cuál sería entonces el factor literal? A. A, ya. A P. solita. P, pero lo P. escribo así como por P Abajo. Dividido. dividido Como fracción. en fracción. A, P. Recordar que esa expresión es lo mismo que decir si ustedes tienen 3 por A partido en P. La pueden separar porque hay una multiplicación. ¿Sí? Ojo con eso. De cómo yo puedo también, cuando hay multiplicaciones, separar los coeficientes numéricos y las letras. ¿Ya? Este siguiente caso, ¿cómo nos quedaría? ¿Cuál sería el coeficiente numérico y el factor literal? 12 partido 9 sería. 12 partido en 9. ¿El 12 es un número o un exponente? Exponente. El exponente, y el exponente está al interior de lo que es el factor literal. Lo tiene la M. Ah. Entonces sería 12 en partida 9 y MN sería ¿cómo era? Factor literal. Sí. Sofía, ¿se va entendiendo la pregunta que usted me había hecho con respecto al factor literal? ¿Siempre tendrá el exponente? Sí, siempre lo va a tener, ¿ya? ¿Y por qué no puse el 1? Porque el 1 se omite, ¿ya? Cuando no está escrito. Se ve muy feo en la matemática poniéndole el 1 arriba. Solamente queda expresado con la letra, ¿ya? Entonces, tía, esto de acá también lo podemos escribir como está partido en 9, arriba podemos dejarlo como un noveno por m elevado a 12 partido en n. ¿Sí? Si nosotros desglosamos esto a través de un producto. Entonces su coeficiente numérico sería un noveno multiplicado por el factor literal. Entonces el factor literal sería, M, no, N. exacto, m elevado a 12 por n. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Hay alguien que todavía no entienda? El coeficiente numérico se va a expresar con el número y el signo, y el factor literal va a ser aquello que esté acompañado de las letras y consideramos el exponente también en ello. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Alguien que no entienda? Se pone entonces porque no hay un coeficiente numérico en la parte de arriba, en el Sí, último. exacto, el 1. Y acá, claro, no se pone solamente el 9 porque el 9 está partido, y eso quiere decir que es 1 partido en 9, ¿ya? Esto acá yo lo hubiera escrito en fracción si hubiera sido el 3, ya que estaba en el numerador, era 3 partido en 1, y 3 partido en 1 es 3. Entonces por eso solamente yo dejé 3, ¿ya? Pero cuando tienen un valor abajo en el denominador, debe quedar así. ¿Sí? Siempre va a ser 1. Por ejemplo, si a ustedes le aparece otra expresión, a elevado a 3 dB partido en 5.
¿Cuál sería el coeficiente numérico y cuál sería el factor literal? De esto. Sería 1 partido en 5. Perfecto. Un quinto sería el coeficiente numérico. ¿Y el A factor elevado a literal? 3. A elevado a 3 por... Exacto. Ok. partida. Sí. Vamos a ver otro ejemplo que voy a escribir acá. Supongamos que tenemos a este de acá. A ver, si lo pueden escribir porque por espacio no me va a alcanzar a hacer el otro ejemplo. Supongamos que ahora a este de acá yo le agrego una letra abajo. Pongo 5x. ¿Cuál sería el coeficiente natural? Si yo ahora acá agrego una x, sería igual el coeficiente natural, seguiría un quinto. ¿Y qué pasaría con el factor literal? Sería X también. Exacto, se pone como fracción por ahí, me dicen algunos. Entonces ahí tendríamos que dividirlo sobre y mantenemos ahí la x. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿No estamos? ¿Hay alguien que tenga dudas? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Los demás, chiquillos? ¿Alguna reacción? Porque son igual varios que espero que estén prestando atención y tomando apuntes en su cuaderno. Ya. Vamos ahora por el tercer concepto básico de lo que es el álgebra, que es la expresión algebraica. ¿Alguien piensa más o menos lo que podría ser una expresión algebraica? Ya tenemos definido lo que es un término algebraico. Ahora una expresión algebraica. Una expresión algebraica se llama expresión algebraica a cualquier adición o resta de términos algebraicos. Sí, una operación de álgebra. Bien, Alexandra. Ahora, ¿qué operación va a estar involucrada acá? La adición o la resta. ¿Ya? Antes, para poder definir el término algebraico, ustedes veían que era la combinación de los números, las letras, que era factor numérico, o sea, nuestro coeficiente numérico, el factor literal, que estaban separados por multiplicaciones o divisiones, pero ahora se involucra lo que es la suma o la resta y así forman lo que es una expresión algebraica. Ejemplo de esto tenemos acá. Esta es una expresión algebraica donde tenemos, este sería un término, solo un término algebraico. Acá tenemos otro término algebraico, este es otro término algebraico, y que están ahora involucrados por la adición. Entonces, al tener ya esto, pasa a ser lo que es una expresión algebraica. Esto de acá es un término algebraico, este es otro término algebraico, y están involucrados ahora por una resta, y al estar involucrado por ella, forman lo que es una expresión algebraica. Acá tenemos otra expresión algebraica, donde tenemos un término algebraico, otro término algebraico y otro término algebraico. ¿Sí? Entonces una expresión algebraica se le va a llamar cuando nosotros tenemos involucrados los términos algebraicos, ya sea por adiciones o por resta. Ahora, de acuerdo a una expresión algebraica, nosotros las podemos clasificar dependiendo de la cantidad de términos algebraicos que contenga, ya de acuerdo a su cantidad. Y cada uno de ellos va a recibir un nombre. Si tiene un término algebraico, es lo que se llama monomio, ¿sí? Porque vamos a tener un solo término. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de un término algebraico? ¿De un monomio? Podría ser 3x más x. 3x más x. ¿Qué ocurre si yo sumo 3x más x, me dijiste, Anaí? Sí. Ya. Si yo digo 3x más x, Queda como 4x, ¿o no? ya 4x, ¿cierto? ¿Y 4x?
estaría representado por un término algebraico. 4x sería. Lo vamos a dejar como 4x expresado tu ejemplo, ¿ya? Para no confundirlo por el hecho de que había una suma ahí involucrada. Entonces vamos a dejar acá 4x. 4x es un término algebraico. Tenemos el coeficiente numérico y el factor literal, como lo vimos anteriormente, que estaba separado por la multiplicación. Y nos dice entonces que un monomio es porque vamos a tener un solo término. Y eso sería correcto. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de un monomio? Dos. 2, X x más 2. más 2. Ya. ¿Qué ocurre acá cuando nosotros separamos por la suma o la resta? Tenemos términos algebraicos. Esto sería entonces un término y este sería Otro término. otro término. ¿Sí? Porque están separados por la suma y por la resta. Entonces aquí habrían ya dos términos y no solamente uno. ¿Se entiende? Entonces, la segunda no es un monomio. Eso no sería un monomio. Pero a esto a lo mejor le podemos agregar algo más, Aileen. Recordar que un término algebraico está separado por la multiplicación, por la división. Esto lo podemos completar quizás como 2x elevado a 3, yo estoy inventando, partido 3. Eso sigue siendo un monomio. ¿Sí? Porque es un término algebraico. ¿Alguien me puede dar otro ejemplo? De monomio. A partido en B. A partido en B. Eso es un monomio. ¿Sí? Porque están separados solo por la multiplicación y la división, que es la definición de término algebraico. Y como acá tenemos un solo término algebraico, representa un monomio. 5x menos 2x puede ser, sí, pero ahí habría, como tienen el mismo término, habría que operar. ¿Y cuánto es, Andrea, 5x menos 2x? 5x menos 2x, ¿cuánto es? Por ahí, Alexandra me dice 7g elevado a 2 partido en un quinto, ¿sí? Es otro ejemplo. 7g elevado a 2 partido en 5. ¿Ya? Es otro ejemplo. Podría ser solamente el 2. Podría ser así, 2x. Eso. ¿Ya? Pero el hecho de involucrar lo que es una adición o una resta, ya no está separando. Monomio. Claro. El monomio es solamente un término algebraico, como lo vimos acá. Es un término algebraico. Me voy a devolver a la definición de término algebraico. Vimos acá que un término algebraico estaba formado por el coeficiente numérico y el factor literal. Y todos estos ejemplos que tenemos acá son de términos algebraicos. Un término algebraico, 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 porque están involucrados los números, las letras y se van a relacionar entre sí a través solo de la multiplicación o la división. ¿Sí? No está involucrado lo que es la suma o la resta. Ahora, cuando nosotros involucramos a estos términos algebraicos, lo que es la suma y la resta, pasan a ser expresiones algebraicas. ¿Sí? Aquí teníamos un término algebraico, acá hay otro término algebraico y acá tenemos otro término algebraico que están involucrados por la suma. Por lo tanto, aquí hay 3 términos algebraicos. Acá tenemos un término y otro término involucrados por una resta. Por lo tanto, aquí hay 2 términos algebraicos. Y acá, ¿cuántos términos algebraicos hay, Génesis? Lagos. ¿Cuántos términos algebraicos hay?
3. 3. Hay 3, 1, 2 y 3. Tenemos el A, tenemos B elevado a 3 partido en 4, que eso sería un segundo término, y este tercer término. ¿Ya? Hay 3. Entonces, dependiendo de la cantidad de términos algebraicos que tenga nuestra expresión, nosotros la podemos clasificar y darle un nombre. La más básica es aquella que va a tener un solo término algebraico, como lo vimos acá en los ejemplos que ustedes me han estado dando, que eso se llama monomio. Es la expresión algebraica que tiene un solo término. Se llama monomio. ¿Ya? Yo creo que ahí puse otro ejemplo. Puse ahí yo el 2a cuadrado b. Ese puse yo como ejemplo si no se ve ahí. Pero también vamos a tener, en caso de cuando nos encontremos con dos términos algebraicos, y eso se va a llamar binomio, como en el caso que tenemos aquí. Eso sería un binomio. ¿Sí? Tenemos dos términos algebraicos, ¿sí? Que están separados en este caso por una resta. ¿Alguien me podría dar un ejemplo de algún binomio? El que le dije antes yo. No puedo hablar, mis perros ladran. No, pero dígame, ¿cuál era? 2x más 2. 2x más 2. Perfecto. Eso es un binomio. ¿Sí? Por ahí me ponen 16x más 19x. ¿Qué ocurre acá? Que a pesar que nosotros tenemos dos términos, están teniendo un mismo factor literal. ¿Ya? Y para que sean términos algebraicos, dos términos tienen que tener distinto factor literal. Sofía, para que esto sea dos términos algebraicos en sí distintos, te digo por qué, porque eso se puede sumar al tener un factor que es lo que vamos a ver más adelante en la reducción. Cuando tienen igual factor literal, estos se pueden sumar. Y 16 más 19 nos quedarían como 35x. ¿Sí? Quedaría un solo factor, sería un solo término y pertenecería a lo que es un monomio. Para que esto sea distinto, Sofía, para poder decir de que son dos términos, le tendríamos que cambiar una variable. ¿Ya? Cambiar el factor. Perfecto. Ahí me pone ella y se corrige ella misma y me dice, entonces profesora, 16x más 19a. Eso. Eso sería también un binomio. ¿Se entiende? ¿Otro ejemplo? ¿Alguien me quiere dar otro ejemplo? De los presentes. Por ejemplo, Irene. Irene Huentecura. Un ejemplo de binomio. ¿Está Irene? Sí. Por ahí me ponen ahí, profe. Está formada por Perfecto. Irene, ¿cuál sería? O la diferencia de los términos o monomio. No escucho. ¿Binomio? Sí, de un binomio. Está por la suma o la diferencia de dos términos o monomio. Ya, pero un ejemplo. ¿Cuál sería? De binomio. Dame tú una expresión. A más B y Recordar que un binomio tiene dos términos, solo dos términos. ¿Cuál podría ser? Al tener estos dos términos, recordar que factor literal tiene que ser distinto. Así que Génesis, cuidado con eso. Tienen que ser distintas letras. ¿Cuál podría ser, Irene?
al azar, ocupando cualquier letra. Recordar que tienen que ser distintas. Podemos agregarle números. Por ahí me ponen varios ejemplos. Ya, Sebastián, a tu expresión hay que agregarle el factor literal, porque si no yo puedo llegar y restar nomás. Me ponen, por ejemplo, Noemí me pone 4n elevado a 3 más 5g. ¿Sí? Eso es un binomio, tengo dos términos, perfecto. Bien, Génesis, ahora sí. Génesis me pone por interno 20c menos 15x. Y ahí tenemos dos términos. Súper. Irene me pone 34a más b partido en 23. Súper, ahí súper bien. 34a más b partido en 23. Súper. Y ahí tenemos dos términos. 5k elevado a 5 menos 9h. Súper, súper bien, chiquillos. Esos son binomios. ¿Ya? Y ahora, si yo les pregunto, ¿cómo se llamaría aquel término algebraico que tiene tres términos? ¿Cómo sería la expresión algebraica? ¿Cómo se llamaría esa expresión algebraica que tiene tres términos? Trinomio. Trinomio. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá, si tiene tres términos algebraicos, se va a llamar trinomio. ¿Ya? Aquí esto para que ustedes lo vayan anotando. ¿Alguien me podría dar un ejemplo entonces de un trinomio? Yo por espacio y para que no se vea tan desordenado lo que tenemos acá, igual va a estar la grabación, voy a borrar algunos ejemplos, ¿ya? Para que no se nos vea tan desordenado, pero todo esto estaba correcto, así que los felicito. Ya. ¿Cómo sería entonces un ejemplo de trinomio? Podría Tres. ser A más B más C. A más B más C, perfecto. Es un trinomio. Y uno de los trinomios que van a ver constantemente. Eso es un trinomio, esto es un trinomio, que yo puse acá como ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien me puede dar otro ejemplo de trinomio? B más C más A. B más C más K. Ya. Pero le pueden agregar, recordar los exponentes, el coeficiente numérico, para que se vea más bonito, y no tan solo, así como 2b, ¿sí? Más c elevado a 3 al cubo. ¿Sí? Otro ejemplo. ¿Quién me puede dar ejemplos de trinomio? Por ahí me ponen 3a más 2g más 6f, muy bien. 4b menos c más 5a, perfecto. X al cuadrado más 5x más 9. No lo puedo poner elevado, pero sí entendí de ahí lo que me quería decir. X al cuadrado más 5x más 9. ¿Sí? X. Todos esos son ejemplos de trinomio. 8n más 2d elevado a 7 más c. Súper. ¿Sí? Se va entendiendo. Muy bien, Caroline. 4x más y más 6. ¿Sí? Ya, aquí tenemos entonces algunos ejemplos y nos falta algo. Que cuando nosotros ahora, dentro de nuestra expresión algebraica, porque puede ocurrir de que tengamos más de 3, ¿sí?, términos algebraicos en una expresión, cuando ya tenemos 4 o más términos algebraicos, se va a llamar polinomio. ¿Sí? Bien, Esther. Es bueno ahí de repente leer a personas que no han participado. 4x más y más 6 me habían dicho, y por acá tenemos a Esther que dio el último ejemplo de los trinomios más n elevado a 4. Entonces, cuando tenemos ahora más de 3 términos, es decir, 4, 5, 6, 7, muchos términos algebraicos, a esa expresión algebraica se le va a llamar polinomio. ¿Sí? ¿Se entiende, chiquillos? ¿Sí? Sí. Ya. ¿Dudas, consultas? No sé. Por ahí, Martina, ¿se va entendiendo
Está Cristóbal Muñoz. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ya. Entonces, bueno, igual nos queda poquito ya de clase, nos están quedando unos 5 minutos y yo les traía una actividad, la cual va a quedar pendiente para la próxima clase. Entonces, en estos minutos, yo los invito a que ustedes la vayan copiando en su cuaderno, ¿sí? Porque la vamos a hacer la próxima clase. Esta actividad no está digitada en guía, es simplemente está acá en el PowerPoint, que consta en 3 ítems. Entonces, en la próxima clase vamos a realizar esta actividad. La idea es que ahora en estos minutos que nos están quedando, ustedes la puedan copiar, le puedan tomar un pantallazo y traspasarla a su cuaderno para realizarlas en clase, o aquellos que la traen, la vamos chequeando en el horario de clases y también vamos a tener nuestro ticket de salida. Recordar que los tickets de salida son obligatorios de responder. Aquel estudiante que está presente y no lo responde tiene de forma automática un 2. ¿Ya? Sin piedad. En realidad la nota mínima de un ticket de salida es un 3. Aquel que no la responde o tiene todo malo es un 3. ¿Ya? No, pero en este caso si no la hacen es un 2. Y para que vayamos en sí revisando y yo así voy entendiendo en realidad lo que ustedes están comprendiendo, lo que no y cómo va su proceso, ¿sí? De aprendizaje. Así que este miércoles que tenemos en clases, revisamos esta actividad, hacemos un repaso y tienen su ticket de salida. Recordar que los tickets no son más de 3 preguntas y ya hemos trabajado con esta modalidad. ¿Dudas, consultas? No, profesora. ¿No? Ya. Entonces yo aquí, si no hay dudas, voy a... Ahí está. Ya no hay pregunta. Próxima clase el ticket. Ya, entonces, estamos por finalizar la clase. No sé si tomaron los apuntes, no hay más dudas, ¿se entendió? Es con nota la tarea, la vamos a realizar en la actividad en clase. Entonces, cuando realicemos la actividad, yo después al final de la clase igual les voy a pedir que me envíen una foto de su actividad, porque yo obviamente voy a confiar de que todos están trabajando en ella, ¿sí? O que la realizaron en el momento que la chequeamos, el día miércoles. ¿Ya? Pero eso será el miércoles. Una vez que la hayamos realizado la actividad en la clase, les voy a pedir que me envíen una foto al correo. Profe, ¿la grabación de la clase la va a subir al Drive? Sí, y al canal de YouTube por mientras. Recuerdan que yo le hablé de la plataforma Napsis, está todavía en proceso, no hay nada concreto, pero vamos a trabajar en lo que es Classroom. Así que espero el día miércoles ya compartir con ustedes el link de ello para que se vayan uniendo. Y podemos trabajar ya de forma más organizada por mientras, ¿ya? Porque hay algunos que le dificulta igual lo que es el Drive. Eso. Ya te guío. Que tengan buena semana, nos estamos viendo el día miércoles. Nos Chao, vemos, profesora Lisette. Bárbara. Que estén bien. Chao, Ticket de chicos. salida. Chao, profe. Adiós. Chao. Profe. Gracias por la participación. Me gustó trabajar hoy día. No hay ticket de salida. Sí. El Chao, miércoles. profe. hay ticket. Chao. 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 profe. Chao.